Buenas tardes. Mi grupo está conformado por María Alejandra Delgado, Ronald Silva y quien les habla, Jorge Cárdenas. Nosotros les vamos a hablar de la Ley de Crecimiento en Colombia. El objetivo de la presentación es comprender de manera general para qué sirve la Ley de Crecimiento y reconocer los efectos que traen sus cambios en la economía del país. ¿Qué es una reforma tributaria? En Colombia, al igual que en todos los países, existe un estatuto tributario que fija las normas para el cobro de los impuestos a los contribuyentes, ya sean personas naturales o empresas. Esta es la normatividad que se modifica en una reforma. ¿Para qué se hacen las reformas? Por lo general, cada gobierno busca reformar el estatuto tributario en algunos casos para conseguir más ingresos públicos que le permitan adelantar más programas sociales y obras de desarrollo, como vías, colegios, hospitales, subsidios a los más pobres, como Familias en Acción, promover el empleo, para lo cual les bajan los costos a las empresas por los impuestos que éstas deben aportar para que así puedan producir más y así necesitar más trabajadores. Es por esta razón que cada gobierno hay mínimo una reforma tributaria. ¿Cómo se plantea y cómo se aprueba? Una reforma tributaria es un país como Colombia que tiene tres poderes: el ejecutivo, que es el presidente y sus ministros; el legislativo, el Congreso; y el judicial, las Cortes. El gobierno presenta ante el Congreso la reforma. Los congresistas nombran ponentes y coordinadores ponentes de las comisiones del Senado y Cámara especializados en temas económicos para que revisen la propuesta original y la hagan ajustes si así lo estiman. El documento definitivo es estudiado en las comisiones económicas, que deben votar el primero de dos debates que debe surtir cada reforma. El segundo debate se da en plenarias, tanto en el Senado como en la Cámara. En cada uno de los peldaños se le puede agregar propósitos y el gobierno decide si las acepta o no. La Ley de Crecimiento 2010 de 27 de diciembre del 2019 fue la última reforma tributaria que se hizo en nuestro país. Vamos a hablar un poco sobre cada uno de los puntos que se les hizo en las reformas, pero entonces a esta reforma tributaria tiene 160 artículos, de los cuales nosotros vamos a nombrar como los más importantes, digámoslo así. Entre todos esos 160 artículos vamos a nombrar uno de los puntos que son los más importantes. El régimen simple. ¿Qué es el régimen simple? Es un régimen a través de la cual se simplifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las micro y pequeñas empresas. En un único formulario podrán liquidar sus obligaciones tributarias de renta e ICA, reduciendo sus costos y promoviendo la formalización. Los que hasta el momento ya se hayan inscrito no podrán que volver a realizar este trámite para el año 2020. Seguirán las mismas bases de ley de financiamiento, pero habrá un aumento de tarifas en servicios profesionales de consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesores de profesiones liberales. Adoptarán el sistema de facturación electrónica dentro de los 2 meses siguientes a su inscripción en el Registro Único Tributario. Las megainversiones. Se incrementa el número de empleos a generar para poder optar en los beneficios del régimen de 250 a 400 y tener unos 5 años para efectuar la inversión, que serán contados a partir de la aprobación del proyecto. Obra de impuestos. Empresas dedicadas a la exploración y explotación de minerales e hidrocarburos y las calificadas como grandes contribuyentes dedicadas a la actividad portuaria no podrán desarrollar proyectos de infraestructura física que tengan relación de causalidad en su actividad generadora de renta. De igual manera, se adujo que las referencias del Plan Nacional de Desarrollo frente al mecanismo de obras por impuestos se entendían realizadas al artículo. Deducción del primer empleo. Los contribuyentes del impuesto de renta tendrán derecho a deducir 120% de los pagos que realicen por concepto de salario en relación con los empleados que sean menores de 28 años, siempre y cuando se trate del primer empleo de la persona, en cuyo caso la deducción
no podrá exceder de 115 unidades de valor tributario mensuales. El impuesto de renta. La tarifa de renta para personas jurídicas y el porcentaje de renta presuntiva mantiene en lo propuesto en la anterior de ley. La mayoría de la tarifa en renta de las entidades del sector financiero nuevamente quedan en la ley. Reducción del impuesto de renta en las empresas del 32% para el 2020, del 31% para el 2021 y el 30% para el 2022. Descuento tributario para las empresas en la declaración de renta de impuestos de industria y comercio ICA. La firmeza de la declaración sobre la renta. Para los contribuyentes que determinen o compensen pérdidas fiscales o que estén sujetos al régimen de precios de transferencia, se reducirá al término de 5 años. Las rentas exentas. Se estableció la posibilidad de restar los costos y los gastos asociados a las rentas de trabajo provenientes de honorarios o compensaciones por servicios personales en desarrollo de una actividad profesional independiente. 25% de renta exenta para los jueces de la República, el 50% del salario de los jueces de tribunales y sus fiscales corresponde a gastos de representación. Las primeras 12.500 unidades de valor tributario derivadas de indemnizaciones por seguros de vida serán consideradas ganancia ocasional exenta. El IVA, esto es uno de los puntos también muy importantes de la reforma. Serán no responsables del impuesto sobre la renta los contribuyentes del régimen simple, cuando únicamente desarrollen una o más actividades desarrolladas a través de tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías. Se extendió la lista de bienes excluidos del impuesto a la venta en el artículo 422, dentro del cual se encuentra la venta de bienes inmuebles, bienes como bicicletas eléctricas, entradas a cine, eventos deportivos, culturales, tiquetes aéreos a Puerto Carreño, Enbichada y Miraflores, Guaviare, servicios funerarios como cremación, exhumación y alquiler de tumbas y mausoleos. Se elimina la referencia que decía que los tratamientos de belleza y cirugías estéticas tienen IVA por considerarse como un servicio de salud. Extensión especial al periodo por determinados bienes enajenados dentro del territorio nacional. En este caso, los periodos serán entre 3 días al año, los cuales serían fijados por la Dirección de Impuestos para bienes como vestuario, electrodomésticos, elementos deportivos, juguetes y útiles escolares con precios de 3 a 40 unidades de valor tributario. Aprobado el descuento a los capitales que permite a las empresas importar maquinaria y aplicar una deducción del IVA que pagan. La declaración de renta en el exterior. Se señaló que a obligación de presentar la declaración de activos en el exterior únicamente opera cuando el valor patrimonial de los activos del exterior poseídos al 1 de enero de cada año sean superiores a los 2.000 unidades de valor tributaria. Deducción de sanciones extemporaneidad en la presentación de la declaración de activos en el exterior. El porcentaje de cada mes de retrato se reduce del 1.5 al 0.5% cuando se presentan antes del emplazamiento, del 3% al 1% si se presentan después del emplazamiento, pero antes de la reducción final. Se modifica en el umbral del que no podrá exceder la sanción del 25% de los activos poseídos en el exterior al 10% de los mismos. Otros puntos muy importantes que también tenemos que mirar también es de que la salud. La salud se le hizo un descuento a las personas pensionadas que no ganen más de 2 salarios mínimos. En este año 2020 se le hizo una deducción del 12%, que es la que se le cobraba, pero ahora en este año 2020 va a ser al 8%. Y en el 2021 pues la idea es del 8% bajarla al 4%.
Entonces, eso es uno de los puntos para las personas pensionadas, que es un punto muy importante para la economía de dichas personas. El 20%, este punto también es muy importante porque sabemos que el 20% de la población más pobre de Colombia podrá acceder a la devolución del IVA. Eh, Sabemos que de los 3 días que van a haber al año de impuestos, que se va a exonerar de impuestos del IVA, sabemos que tenemos que tener en cuenta de que esto va a ser con las compras que se hagan con tarjeta. Con tarjeta. ¿Por qué con tarjeta? Porque de esta manera el gobierno va a tener mayor control sobre los impuestos y no va a haber evasión de impuestos. ¿Por qué? Porque al haber manejo en efectivo, las empresas normalmente pueden hacer una evasión de impuestos. Más con las tarjetas no pueden haber impuestos. Por eso se va a hacer el descuento con las personas que compren con tarjetas débito o con tarjeta crédito, que es uno de los puntos también muy referentes a ver sobre esta reforma tributaria. Que pueden acceder, como dijimos anteriormente, en los electrodomésticos, en los elementos deportivos, en los vestuarios y complementos. Los beneficios de renta para los grandes empresarios, pero el objetivo de generación es generar más empleo, ¿no? Necesitamos generar que los grandes contribuyentes se les haga un descuento sobre los impuestos, pero pues con la idea es de que generar más empleo. Pero que el empleo sea formal. Tenemos que tener en cuenta que el empleo es formal. Las conclusiones. Fomenta el crecimiento y la inversión privada gracias a la rebaja de impuestos corporativos. Se lograron mantener las reglas del juego, el espíritu de fortalecimiento de la DIAN y el régimen simple para formalizar pequeños negocios, propuestas que venían desde la ley de financiamiento. Se evitó el duro golpe a la gobernabilidad de la administración Duque en caso de que no haber aprobado la ley. Adicionalmente, el proceso de aprobación sirvió para que el gobierno se diera cuenta de que debe buscar alianzas importantes para mejorar su gobernabilidad. La devolución del IVA para las familias más vulnerables ayuda a la progresividad del esquema tributario, disminuir a los pensionados el pago a la salud. Las referencias y muchísimas gracias por su atención.